derecho, cuando están planteando presiones sobre los jueces o cuando están planteando, fijaos, leyes mordaza que impiden las protestas. En este país de la resignación, nosotros hemos decidido levantarnos. Y nos hemos levantado no porque seamos muy valientes, sino porque había un pueblo que dejó de tener miedo. El 15M fue un movimiento popular que entendió que los partidos políticos no estaban dando respuesta y no esperaron que viniera San Jorge a rescatarle como en aquella historia, porque estaban cansados de recordar aquello que el rey venía, San Jorge, de pelear con el dragón, y resulta que venía con el dragón en brazos. Y el rey le dijo: imbécil, se trataba de matar al dragón y rescatar a la princesa. Y estos, fijaos, estaban interpretando las cosas al revés. El 15M se echó a la calle con la fuerza de simplemente dos preguntas. Le preguntó a la democracia representativa: oye, ¿por qué no me representas? Y recordáis aquello que no me representas. Y le preguntó a la economía algo muy sencillito: oye, si el artículo 1 de la Constitución dice que somos un Estado social, ¿por qué me excluyes? ¿Por qué me echas de mi país después de haber hecho los deberes, de haber estudiado? ¿Por qué la única salida que me das es por tierra, mar o aire? Si somos un Estado social, ¿por qué no llego a fin de mes? ¿Por qué no tengo empleo? ¿Por qué me recortas la pensión? ¿Por qué me obligas a pagar las medicinas? Y encima de todo eso, fijaos, ese bochorno creciente de la corrupción. El 15M hizo dos preguntas y estableció la posibilidad de un relato diferente. ¿Cuánto tiempo, fijaos, hemos estado pensando, estaremos locos, estaremos locas? Hay gente que nos dice: oye, ¿dónde estabais todo este tiempo? Y yo tengo que decir aquí en Fuerteventura que la pregunta nos corresponde a nosotros, cuando nos decíamos: ¿dónde está la gente? Y estabais aquí peleando, luchando y haciendo posible que el 26J vamos a echar a esta gente a su casa. Estamos en un momento histórico y tenemos que acostumbrarnos a entender que a veces hay que salirse de uno mismo. Yo siempre le digo a mis alumnos que tenemos que hacer como Neo en Matrix 1, porque en Matrix 3 la cosa no está tan bien. Pero sabéis que en Neo es ese señor que se sale de Matrix y ve las cosas desde fuera. Y al ver las cosas desde fuera puedes representarte mejor lo que está ocurriendo. Tenemos que, fijaos, mirarnos en el momento histórico en el que está España, que es un momento muy peculiar. Y si uno mira hacia la historia, encuentra ejemplos bien relevantes. A mí me da mucha rabia de que este movimiento que llamamos neoliberalismo tiene mucho que ver con la desmemoria. Le cuento, volviendo a Unamuno, todos los años al comienzo de curso a los alumnos, que le preguntaron a Miguel de Unamuno: ¿qué cree usted que existe Dios? Y él dijo: ¿qué entiende usted por creer, por existir y por Dios? Y entonces le contesto, porque si no la gente, fijaos, puede tener palabras que no sabemos muy bien qué están significando. Y en ese sentido, fijaos, la palabra neoliberalismo, que usamos mucho, tenemos que entenderla y es muy sencillo. El neoliberalismo es una manera de organizar la sociedad donde todos tenemos que comportarnos como empresarios de nosotros mismos. Tenemos que vivirnos como empresas en competición unos con otros y donde todo se ha convertido en una mercancía, todo. La vivienda, comer, reunirnos, aprender, el ocio, el sexo, la amistad, el deporte, la política, todo es una mercancía. ¿Y qué ocurre? Que si tú no eres rentable en alguno de esos mercados, te quedas fuera. Y no hay cosa más terrible, fijaos, que interioricemos eso. Que de repente nosotros digamos: no, yo no soy un pobre, yo no soy alguien que ha fracasado en esos mercados, soy un perdedor. Y la diferencia entre un pobre y un perdedor es que el perdedor interioriza como si fuera suya la culpa de lo que le ha ocurrido. Si hay algo, y a mí me lo ha enseñado Rafa, que nos obliga a respetar por encima de muchas cosas a la plataforma de afectados por la hipoteca, es que vino a decirle a la gente a la que le habían quitado la casa y que estaba deprimida y que estaba avergonzada y que pensaba que había fallado a sus familias y que se había fallado a sí mismo, vino a decirles: no, tú no has fallado, te han robado la casa los poderosos. Y la paz le devolvió la dignidad a la gente, y por eso ese movimiento ha sido tan relevante en recuperar la posibilidad de protestar. Las luchas de ayer son los derechos de hoy. Y las luchas de hoy son los derechos de mañana.
Y es verdad que las luchas uno no pide permiso, sino que las da. Porque cuando quieres negociar, por lo general, te engañan. Os decía que estamos en un momento histórico, porque el modelo neoliberal que afecta a toda Europa, ese modelo donde tenemos, ya digo, que ser empresarios de nosotros mismos. Tenemos que vivir todo como una inversión. Hace unos meses se me quejaba un profesor que le había dejado su pareja y yo decía, mucho te ha durado. No solo decía, lo pensaba. Y me decía, con lo que he invertido en esta relación, y yo pensaba, haberla querido, te hubiera resultado como más fácil, ¿no?, mantenerla. Pero fijaos que se nos mete esta idea de la inversión. La vida es una inversión, hay que invertir en educación, hay que invertir en un piso, hay que invertir en absolutamente cualquier espacio. Cuando a nosotros lo que nos hace felices es estar juntos. Vengo contando, porque hay mucha gente que se extraña y nos llama cursis y nos llama ñoños, porque hacemos una campaña de la sonrisa y del amor. Les estaba contando historias repetidas en todos lados y hay una que leí recientemente que me emocionó. Guillermo, una familia como la de nosotros, que estaban construyendo la casa ellos mismos, con su esfuerzo, los fines de semana. Y tenían 2 hijos y uno de los hijos estaba en silla de ruedas y lo habían ingresado con un cáncer de garganta. Y los médicos habían dicho no hay salvación. Y ese matrimonio que estaba tan emocionado porque iban a hacer una rampa para que pudiera subir Guillermo y entrar en la casa y de repente se quedaron chafados porque ¿para qué vamos a hacer la rampa si han dicho que se nos va? Y sin embargo una noche hablando entre ellos dijeron vamos a hacer la rampa, da igual lo que digan los médicos. Y a la mañana siguiente sacaron esa hormigonera verde y la arena y el cemento y empezó a dar vueltas y con el ruido empezaron a salir todos los vecinos del pueblo y en silencio con sus trajes de trabajo, con sus camisetas, con sus monos, en silencio empezaron a ayudar a construir esa rampa. Y al final de la tarde, cuando oscurecía, fueron los padres al hospital a decirle, Guillermo, mira lo que ha ocurrido. Tienes todo un pueblo confiando en ti. No han hablado, pero solamente sabían que tenían que estar ahí dándote fuerza. ¿Y sabéis qué nos enseñan estos ejemplos de solidaridad? Como decía Rafa, esa gente que se ayuda, esa gente que en las dificultades no te deja solo. Nos enseña una cosa, que en esta aventura hermosa que estamos poniendo en marcha, que se guía por el amor, por la fraternidad, porque nos duele lo que le ocurre a cualquiera de nosotros, nos coloca en una situación muy hermosa y es que nos da la certeza de que es verdad que podemos equivocarnos, pero cuando uno quiere a la gente nunca traiciona y esa es nuestra fuerza. Os decía que estamos en un momento histórico. Si uno mira el avance de la Constitución en España, y fijaos que ahora hay una discusión, ¿qué hacemos con la Constitución? Es histórico. Siempre que ha habido una discusión sobre la Constitución, ha coincidido con una crisis de la monarquía y ha coincidido igualmente con un levantamiento popular. Pasó en 1808 con Carlos IV, que no entendió algo muy sencillo, que ya estaba en el ambiente de España, y era que la monarquía no era borbónica, que la monarquía era un depósito de la nación en unos reyes. Pero estos pensaron que no, que era de ellos, de los Borbones. Y resulta que Carlos IV, cobarde, abdica en Napoleón. Y se levanta el pueblo. Hay un levantamiento de un pueblo enfadado con la corte y enfadado con el funcionamiento económico de esa corte. ¿Y en qué desemboca? En la primera constitución real de nuestro país, en la Constitución de Cádiz de 1812. Fijaos que hay un intento de que no tengamos memoria, de que no sepamos qué nos ocurre, porque la derecha, como siempre repito, como les dejamos construir el relato histórico, son los que luego nos dicen, y Lorca murió en Granada. Sí, es que había gripe aquel año. O Machado, después de una obra literaria, se fue a morir a Francia. No, a Lorca lo asesinaron y Machado se fue exiliado de nuestro país. La derecha construye una historia que, claro, es muy sencilla. Son capaces de trazar una línea recta e invariable y fácilmente identificable que va de Viriato y Don Pelayo a Dolores de Cospedal en una línea rectita, rectita, rectita. Fijaos que en cambio nosotros queremos mirar atrás en la historia y no encontramos a los que anticiparon nuestra rabia. Os he dicho que las luchas de ayer son los derechos de hoy y uno dice, si las luchas de hoy son los derechos de mañana, encontraría razones para la pelea en el pasado, pero si el pasado es un agujero y va el rey Juan Carlos I a celebrar
el aniversario de 1812 y nos dice que seamos en este momento de crisis económica como fueron nuestros antepasados en Cádiz y todos juntos vayamos detrás del gobierno en este momento de dificultades. Y uno decía, es que no fue así la cosa, es que así no ocurrieron las cosas, estás mintiendo. Allí lo que ocurrió fue un pueblo que se levantó y que obligó al rey Felón, a Fernando VII, a cumplir la Constitución. El segundo momento, fijaos, tiene que ver con Fernando VII, que muere sin descendencia. Y hay un pueblo que está exigiendo liberalismo. La palabra liberalismo es una exportación del castellano al resto del mundo. Pero ¿qué ocurre? Que los sectores privilegiados no quieren. Y se levanta, recordáis, el movimiento de carlista. El tercer momento es con Isabel II, una reina que estaba solamente interesada en sus cosas. A decir de Valle Inclán, la corte era un putiferio, un burdel, lo decía Valle Inclán. Claro, tengo que hacer esta matización porque si Valle Inclán hoy en día escribiera lo que escribía en aquel entonces, si hoy en día Valle Inclán publicase Luces de Bohemia, le aplicaría la ley Mordaza y lo meterían en la cárcel. Eso es lo que están haciendo con nuestra democracia. Isabel II tiene un comportamiento con una corte que se está lucrando y el pueblo vuelve a levantarse. Y de repente tenemos el sexenio revolucionario, pero somos un país que desgraciadamente, el único en el mundo que restaura monarquías. Cuarto momento importante, Alfonso XIII. Alfonso XIII que cuando el movimiento obrero está construyendo derechos, aquí se pone en marcha el pistolerismo patronal. Y si eso fuera poco, la dictadura de Primo de Rivera. Y esa dictadura de Primo de Rivera la va a apoyar Alfonso XIII. Y una vez más el pueblo se enfada con un monarca y una corte que está saqueando el país. Decía Talleyrand, que era el ministro de Asuntos Exteriores francés, desde la Revolución, Luis XVI, el Directorio, Napoleón, decía, es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Francia, Francia. Entonces, fijaos, Alfonso XIII igual pone en marcha todo un entramado de negocios durísimo y el pueblo en las elecciones, ¿recordáis?, de abril de 1931 decide sacar a la monarquía. Y yo pido un respeto para esa Constitución de 1931, porque en la historia del constitucionalismo español es la primera vez que una Constitución se adjetiva como democrática en su artículo 1. España es una república democrática de trabajadores de toda condición. Por tanto, esa gente que mira con irrespeto a la Segunda República, hay que decirle que si hoy tenemos Constitución democrática, es también por el pasado democrático de la Constitución de la Segunda República. Respeto, respeto y respeto. Pero como os decía, como somos un pueblo que restaura monarquías, viene Franco y vuelve a restaurar la monarquía. Y recordáis que en 1969 declara al rey Juan Carlos su sucesor a título de rey. La siguiente crisis es la actual. Y por eso os he hecho este relato histórico para que entendáis que estamos en las mismas. Una monarquía en crisis, un pueblo enfadado, un grupo de privilegiados robando. Y la posibilidad de dar un impulso. ¿Qué es lo que nos estamos jugando? Si estamos generando, fijaos, tanta expectativa, si están tan preocupados los que han mandado siempre, las familias de siempre, las casas de siempre, si están tan preocupados es porque ellos saben que estamos en un momento histórico donde tenemos la posibilidad de dar un salto y volver a dar un empujón de avance a la democracia en nuestro país. Recordáis que el rey, de repente, ensimismado en sus cosas, en un país del 15M, en un país donde la gente estaba destrozada porque les estaban echando de sus casas, echando de sus trabajos. La gente joven, después de haber estudiado, tenía que irse. Algo que la gente más mayor le partía el alma. Se rompió el ascenso social y de repente veíamos que por vez primera, desde hacía prácticamente un siglo, los hijos iban a vivir peor que los padres y que los abuelos. Y de repente, fijaos, había un enfado. Es lo que generó el 15M. Y al parecer el rey Juan Carlos estaba tan dolido
de la situación del paro juvenil. Estaba tan consternado, al parecer se le quitaba el sueño del dolor que le producía el desempleo juvenil, que dijo: voy a matar elefantes a ver si se me pasa. Y fijaos, nos enteramos no porque le hubiera pedido permiso al gobierno como manda la Constitución, sino porque se rompió la cadera. Y de repente empezaron a salir noticias que serían más o menos escandalosas, pero que nos daban mucha información. Nos contaban que mientras que aquí este pueblo estaba sufriendo, él estaba cazando elefantes. Al parecer no lo pagaba él, y algunos pensábamos, pues peor, ¿no? Peor que no pague él esas cacerías tan caras. Y nos encontramos también, recordáis, con que estaba con una mujer que anidaba en su corazón, cosa que me parece genial, porque somos una fábrica de amor en Unidos Podemos y queremos que la gente se quiera, pero a mí me da un poquito de rabia. Uno que ya va teniendo su edad, me da mucha rabia cuando miro hacia atrás y me encuentro que el rey, que estaba en África con su querida, llevase desde que yo me acuerdo de pequeñito, dándonos lecciones todos los 24 de diciembre de familia católica, apostólica y romana. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! Vengo contando, porque creo que es gráfico, que la presión popular tuvo un efecto muy importante. ¿Y qué es lo que explica que estemos aquí? Porque recordáis que todos los medios de comunicación empezaron a resguardar la figura de la Casa Real. Y empezaron a salvarle. No, que sí, que había pedido permiso al rey. No, que sí, que no había pagado él la cacería. No, que también cazaba Hemingway elefantes. O también Delibes. Y parecía que iban a taparle las espaldas como siempre había ocurrido. Pero había un run run entre la gente que no soportaba. Y entonces el rey tuvo que salir a decir una de las frases que se ha incorporado a las frases más inteligentes de la teoría política europea contemporánea. Expresó uno de los pensamientos más elaborados de los que recordamos, equivalentes a las frases de Tucídides o de Pericles. Dijo aquello de: lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Yo vengo diciendo que con la inversión que hemos hecho, uno podría haber pensado que el rey se hubiera apoyado en una barandilla y hubiera dicho: miré los muros de la patria mía, si un tiempo firmes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, porque en caduca ya su valentía. Salíme al campo y vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi habitación y amancillada era de cansada una pura cobardía. Vencida de la edad sentí la espada, miré y no vi cosa en que poner los ojos que no fuera un claro recuerdo de la muerte. Y no podría haber dicho: mira, se lo ha currado, se lo ha trabajado, ¿no? Pero no. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar, y lo grabó 2 veces por la complejidad de la frase, ¿no? Más allá de la broma, lo que demostraba todo esto era que había una España oficial y una España real. Una España oficial que vivía en la impunidad. Una España oficial que arrastraba, fijaos, del franquismo el no tener que rendir cuentas a nadie. Y otra España real que era la que estaba sufriendo. Uno viene a Canarias y uno no entiende tanto sufrimiento en estas islas, pero si podría ser una zona puntera en el mundo de energías renovables, con sol, con viento, con agua, podría ser el espacio de referencia de Europa, Y uno se encuentra, fijaos, ¿cómo es posible? ¿Qué tipo de concepción de la sociedad? ¿Dónde está esa idea de una burguesía nacionalista que por lo menos tenga un poquito de corazón patrio? Y que de repente, si llevamos más de 4 años con plena ocupación hostelera, ¿cómo es posible que haya menos empleo, se trabajen más horas y se gane menos cuando están enriqueciéndose unos pocos y no quieren compartir nada? ¿Cómo es posible que tengan esta concepción? Y ahí es donde aparece lo que vengo diciendo. Decía mi maestro Jesús Ibáñez, nos ponía siempre ejemplos para explicar las cosas. Algo que es muy criticado porque hay gente que piensa que utilizar ejemplos es una cosa de un pensamiento poco elaborado. Y él siempre, en cambio, fijaos, era una persona que le visitaban premios Nobel en la facultad. Pero otros profesores decían: no, él pone ejemplos y tal.
Y recuerdo cuando yo fui a Alemania la primera semana, un profesor muy importante nos repitió la idea: los ejemplos son la muerte del pensamiento, los ejemplos son la claudicación del pensamiento, hay que ir a lo abstracto, no hay que bajar a lo concreto, los ejemplos son la muerte del pensamiento. Y yo recuerdo que levanté la mano y dije: perdone, ¿podría poner un ejemplo? Y como eran alemanes, ¿qué voy a contaros a vosotros? Mucho humor, pues no tenía, ¿no? Decía Jesús Ibáñez, para ejemplificarnos la lucha filosófica absurda de algunos autores, Berkeley y otros, nos ponía el ejemplo de un monje que había dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar entre lo que era real y lo que era irreal, entre la verdad y la falsedad, entre la apariencia y lo concreto real. Y llegó el día de la última lección y mandó llamar a su discípulo a la sala de los pasos perdidos, le puso una recia vara de roble. Otras dicen de avellano, otros de almendro, pero lo que sí sabemos es que era recia. Se la puso en la cabeza y le dijo: si me dices que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. Yo dije: claro, pues entonces le quitas la vara al maestro y le dices: ¿y ahora qué? Listo. Y él me dijo: no, la solución no es esa. La solución es que cuando algo es necesario e imposible, si es necesario que no te den con el palo en la cabeza, pero es imposible con estas reglas que has marcado, tienes que inventarte una nueva dimensión. Y eso es lo que significa Unidos Podemos, la nueva dimensión para que no nos den con el palo en la cabeza. Os decía que hay un intento de borrarnos la memoria. Los pueblos sin memoria, decía Levinas, están condenados a repetir la historia y sobre todo no encuentra unos razones, ¿no?, para aguantar este sol. Dice: ¿y para qué estoy aguantando yo este sol? Y si uno mira hacia atrás dice: porque otros también lo aguantaron y gracias a eso tenemos hoy la posibilidad de pelear cosas. La memoria, fijaos, es uno de los elementos como la verdad que primero desaparecen en las guerras y nos quieren declarar una guerra a la memoria. Igual que quieren declarar una guerra al Estado social, al Estado de Derecho, al Estado democrático. Vamos a estas elecciones con más información. Vengo diciendo en todos los lados que el comportamiento de los partidos políticos en estos últimos meses creo que es una señal clara para darnos más luz a la hora de depositar el voto el 26 de junio. El partido Ciudadanos da risa, el PP da miedo y el PSOE da pena. Fijaos simplemente en lo que ocurrió hace 5 meses. Jordi Évole, un tipo con coraje, un periodista que no quiere ser más listo que el entrevistado, un periodista que no quiere hablar más que la persona a la que entrevista, sino que hace su trabajo de entrevistador, resulta que convoca a 2 personas que eran presidenciables: a Albert Rivera y a Pablo Iglesias. Y hubo un debate, ¿recordáis?, en un bar sin reglas, que fue un debate interesante. Era un debate que no estaba cartonado, que no estaba medido, que no estaba... ¿Qué es lo que hay que hacer para que vaya Rajoy y vaya Pedro Sánchez? Tienen que cargarse los debates porque si no, no aceptan que haya debates. Bueno, en ese momento discutieron y fue bien relevante. Lo vio muchísima gente y nos interesó a buena parte de las españolas y de los españoles. Regresó de nuevo, con estas nuevas elecciones, la posibilidad de repetir el debate. Decía Séneca: águila no caza moscas, que es una manera de decir que tú te tienes que medir solamente con tus rivales que están a tu altura. Las encuestas seguían dando a Pablo Iglesias como presidenciable, pero en cambio a Albert Rivera como cuarta fuerza política y en descenso, porque los banqueros que habían financiado, ¿recordáis, Ciudadanos, con aquella frase de Josep Oriol, presidente del Banco Sabadell: hace falta un Podemos de derechas? Cuando Ciudadanos no fue capaz de ganar los escaños suficientes como para ser la muleta de Rajoy, dijeron: este no nos vale. Se está hundiendo, pero Pablo Iglesias, que tiene la voluntad de que hagamos política de manera diferente, se reúne otra vez con Rivera a un debate. ¿Y recordáis lo que pasó? Que Pablo le dice a Albert Rivera: Albert, no cuentes cuentos chinos. Y dice: China, China, comunista. Y sigue el debate. Y le dice Pablo: oye, pero la sociedad tiene que estar madura. Y dice: Maduro, Maduro, Maduro. Claro, y Pablo ya con cara de dice: pero ¿este qué le está pasando?
has estado sobrado, ¿eh? Has estado ahí, vamos. Y va y dice, es que me lo has puesto a huevo, ¿no? Cogiéndose los sobaquillos. Es decir, como si realmente estuviera, no sé, haciendo un espectáculo de Chiquito de la Calzada. Vengo insistiendo, fijaos, en que Ciudadanos pinta una España falsa en ese bar de cuñaos de su primer spot, donde se permitió el lujo de querer insultar a Pablo, presentándolo como una persona que se la pasaba en un bar tomando botellines y jugando a la máquina. Y yo le digo a Rivera que si fuera honesto, hablaría solamente cuando tenga tantas carreras como Pablo Iglesias, haya escrito tantos libros como Pablo Iglesias y le respeten en Europa como respetan a Pablo Iglesias. ¿Sabéis qué es lo que nos da rabia? Nos da rabia, lo contaba Rafa el otro día, nos da rabia que ya intentaron hacer algo similar desde la gran banca con UPyD. Intentaron ayudarles para que fuera una muleta del PP, pero lo que ocurre es que por azares de la vida decidieron ir adelante con la querella contra Bankia. Y resulta que dijeron, oye, no te vamos a estar financiando para que vayas contra nosotros. Y le retiraron el apoyo a UPyD y se lo pasaron pleno a Ciudadanos. Y le colocaron una persona de garantía, que es Luis Garicano, alguien que venía de Liberbank y de Fedea, para garantizar por las cosas que ha garantizado, que no se toca el contrato laboral, que no se sube el salario mínimo interprofesional, que no se va contra los bancos en los desahucios, que no se cambia el IVA para que paguen más los que más, el IRPF para que paguen más los que más tienen, que no se baja el IVA para los productos de primera necesidad, sino al contrario, claro. Porque Ciudadanos trabaja para quien trabaja. Pero ¿sabéis qué es lo relevante? Que ese partido que se ha derribado como un soufflé le dobló el brazo al Partido Socialista y hizo que Sánchez renunciara a su programa y abrazara el programa que estaba dictado por el IBEX 35. ¿Cómo no van a estar deprimidos los votantes y los militantes del Partido Socialista? Claro. Por eso os decía que al tiempo que Ciudadanos da risa, el PSOE da pena, porque han decidido renunciar a los principios esenciales que definen a lo que se entiende por socialdemocracia. Sánchez, si quieres, lo vengo repitiendo todos los días, si quieres que tus militantes y votantes no estén deprimidos como tú mismo has reconocido, sal mañana y di con claridad que si nos dan los votos va a haber un gobierno de Unidos Podemos y el PSOE para echar a Rajoy de la Moncloa y poner en marcha políticas de cambio. Así de sencillo. Pero recordáis que las elecciones fueron el 20 de diciembre, el 28 de diciembre el Consejo Federal del PSOE le dijo no puedes pactar con Podemos. Porque es que ellos saben que si entramos, lo primero que vamos a hacer es levantar las alfombras. Porque no hay pan para tanto chorizo. Recordad que todo lo que está ocurriendo con dinero público. Y que esa impunidad la han compartido, desgraciadamente, el Partido Popular y también una parte relevante del Partido Socialista, que está escindido entre sus dos almas. Están diciendo ahora que ¿qué es eso de que estemos reclamando en Unidos Podemos un espacio para la socialdemocracia? Y recordad lo que os decía antes. ¿Cree usted que existe Dios? Diga usted que entiende por creer, por existir y por Dios, y le contesto. ¿Qué es ser socialdemócrata? ¿Es socialdemócrata Felipe González, esta persona que graba vídeos pidiendo favores para un broker iraní que tiene los dineros en Panamá? ¿Ese señor es socialista? Pues que venga cualquiera y me lo cuente. Fijaos que en los años 50 y 60 se definía el socialismo como algo que iba a superar al sistema capitalista. Y la socialdemocracia en ese momento estaba ganando batallas por algo muy sencillo, porque la derecha en los años de entreguerras, en los 30 y los 40, se había hecho fascista, había desembocado en la Segunda Guerra Mundial y habían sido derrotados. Y fueron, fijaos, los luchadores antifascistas los que establecieron las constituciones, pues la francesa del 46, la italiana del 48, la alemana del 49, y estaban llenas de artículos con ese espíritu de superación del sistema capitalista. Parece que no se puede decir. Es que un socialdemócrata de corazón hoy parece un bolchevique. Los elementos, fijaos, que defendía la socialdemocracia eran una economía mixta, era el corazón, economía una parte pública y una parte privada,
Habías sacado del mercado educación, sanidad, pensiones, habías sacado elementos donde no había que ir a luchar al mercado, a ver si podías conseguir sanidad, ir al mercado a ver si podías educar a tus hijos, a ver si podías tener un mínimo vital. ¡No! Hoy, ¿dónde está la economía mixta? Empezaron a vender todo. El Partido Socialista empezó a vender toda la empresa pública y lo remató después el Partido Popular. E incluso hoy lo llevamos en el programa. Si hemos pagado con dinero de todas y de todos a los bancos, a Bankia y a Mare Nostrum, no queremos que queden en manos privadas. Queremos que sean el embrión de una banca pública que luche contra el terrorismo financiero. ¿Dónde están? El Estado social, que era la búsqueda de superación del Estado capitalista por parte de la socialdemocracia, cuando el Partido Socialista es el que reforma el artículo 135 de la Constitución y da prioridad al pago de la deuda, incluido el rescate de los bancos, por encima del gasto social. Y es esa reforma del artículo 35 el que justifica la sumisión a Bruselas y a la Troika. Es el Partido Socialista el que hace esa transformación. ¿Dónde está, fijaos? La socialdemocracia que defendía las políticas keynesianas, que son políticas de pleno empleo, para que la gente tenga un trabajo digno cuando ponen ellos en marcha la reforma laboral. ¿Dónde están las políticas socialdemócratas que estaban luchando contra las desigualdades? Cuando estás tú mismo impidiendo una reforma fiscal para que los que más tienen paguen más. Fijaos la locura que estamos defendiendo. Que los que tienen más de 60.000 euros al año, 60.000 euros, el 5% de la población, 5 de cada 100 ganan en España más de 60.000, y les estamos diciendo que paguen desde el 45%, vayan subiendo al 55%. En los años 30, con Roosevelt, en el momento de mayor apogeo de la economía americana, quien sentó las bases de su potencia, los ricos pagaban el 94% y nadie protestaba. Y parece que si quieres subirles al 55% a los ricos, eres poco menos que Jack el Destripador. Y lo último, que no es menor, la socialdemocracia siempre reclamó que no había que asaltar el Palacio de Invierno, que las transformaciones había que hacerlas electoralmente, que podíamos cambiar las cosas votando. Y nosotros estamos de acuerdo, pero votando aquí y votando en Bruselas. Y por eso le decimos al Partido Socialista, no puedes decir aquí unas cosas y en Bruselas firmar el Tratado Transatlántico que vacía de derechos nuestra propia Constitución. En fin, termino. Daos cuenta que estamos en un momento histórico y nosotros también hemos sabido leer vuestros mensajes. El PP da miedo por los casos de corrupción terribles. Pensad simplemente pensad en los últimos. Envenenando el agua. Hemos visto que FCC, una empresa multinacional que qué más dinero necesita, y resulta que empleados suyos planteando echar ácido clorhídrico al Ebro para envenenar nuestras aguas. ¿Qué voy a deciros aquí? ¿Quién se está enriqueciendo con el agua en las Islas Canarias? ¿Quién no quiere que haya agua de calidad en las Islas Canarias? ¿Quién quiere privatizar el agua en las Islas Canarias? Han envenenado el agua, hacen negocio con el agua, hacen un uso ineficiente del agua. Se enriquecieron con la visita del Papa, aprovechando que la gente tiene fe. Y les molesta que este Papa ahora esté con nosotros, que sea un Papa que tiene sensibilidad social. Y por eso están cuestionando, fijaos, al Papa, porque ya en el momento en que no defiende sus privilegios, hasta el Papa les sobra. El Papa que utilizaron, recordáis, para enriqueceros. La educación, lo contaba Rafa aquí como maestro, las dificultades que están teniendo las maestras y los maestros para poder educar a nuestros hijos con cada vez menos medios, con cada vez más dificultades, con problemas de transporte, y estos sinvergüenzas, haced memoria, cobrando 1 millón de euros por colegio concertado. No hay nada sagrado para estos sinvergüenzas del Partido Popular, no hay nada sagrado. Se quedaron el dinero de la cooperación al desarrollo. El 100% de los tesoreros del PP están o en la cárcel o imputados. En la red Gürtel, la Púnica, aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches. ¿Qué más hace falta? No hay 7 millones de
corruptos en nuestro país. En cambio, el Partido Popular tiene 7 millones de votos. Tenemos la obligación de hablar con esa gente que conocemos, que son honestos y honestas, y que votan al Partido Popular para decirles, cuidado, en estos 5 meses han pasado cosas. Se ha demostrado que el Partido Popular en muchos lugares se comporta como una asociación para delinquir. Si votáis al Partido Popular, estáis diciendo que estáis de acuerdo con Rita Barberá, con Granados, con Cotino, con Fabra, con los papeles B, con Bárcenas, con el Luis Fuerte de Rajoy. Hay que decirle a la gente que es honesta, que no puede votar a un partido deshonesto porque se convierte en cómplice necesario de la corrupción. Memoria, memoria y memoria. Os pido que el 26, entendáis que estamos ganando un país. Que el 15M tuvo la magia de coger todas las peleas que venían desde el pasado y hacer una nueva gramática. Yo siempre cuento que no me gusta que el 15M se lea como una suerte de adanismo, que todo empezó ahí. No es verdad. El 15M cogió todas las peleas y las recombinó con una nueva gramática, pero ahí estaban esas luchas, insuflándonos fuerza. Vengo contando que hay un espectáculo terrible que leí en la Comuna de París de 1871, las comuneras y comuneros que saltaban los cielos, derrotados por la ingenuidad de no darse cuenta que no podías luchar contra el ejército de Bismarck y el ejército francés, dejándoles que se rearmaran, dejándoles sus periódicos, dejándoles sus armas. Fueron 2 meses donde intentaron construir cosas que todavía hoy forman parte de nuestro imaginario democrático. Luchar contra los desahucios, estaban tirando las viviendas populares para hacer grandes avenidas, para que con 3 baterías de cañones pudieran disparar contra las manifestaciones, cosa que no pueden hacer en las pequeñas edificaciones donde echas un armario con una ventana y tienes una barricada. Tiraron las viviendas populares y la Comuna de París pedía terminar con los desahucios, pedía terminar contra la guerra. ¡Qué vergüenza! Que hay algunos que digan que yo he llorado abrazándome a niños refugiados cuando hace 5 meses estabas pidiendo bombardear a Siria. ¡Eres un hipócrita! ¡Eres un hipócrita! Menos venta de armas, menos paraísos fiscales, menos ayudar a los integristas y después abrazar a los refugiados. Fijaos que la Comuna de París luchaba contra la guerra, igualdad de salarios entre hombres y mujeres, comedores populares, que los niños no trabajaran. Derrotados bajaban de una colina en Montmartre, donde ahora hay una iglesia, que fue donde les mandaron entregar los cañones al ejército de Bismarck y se negaron. Y un ejército que se levantó y dijo no vamos a obedecer. Pero derrotados iban atados camino del exilio, camino de la cárcel. Y un general a caballo, acusándose el bigote, le mandó al sargento: desátame a los que tengan el pelo cano, el pelo gris. ¿Por qué? Que me obedezcas, que soy tu general. El sargento obedeció y allí mismo los empujó contra una pared y los fusiló. Y preguntó el sargento: ¿por qué tú te des? Y dijo: no entiendes nada. Si esta gente del pelo cano que se ha levantado ahora es mayor de edad y por eso tiene el pelo cano, y estamos en 1871, tenemos que sacar la conclusión de que ya eran mayores de edad cuando la revolución de 1848, y estos son los peligrosos porque son los que tienen memoria. Y me gusta recordar esta historia porque nos quieren contar el cuento de que la democracia en España la trajo el rey, Fraga, Suárez, Felipe González, cuando la trajisteis los del pelo blanco y los del pelo gris, que seguís ahora peleando todavía con las mismas cosas. Gracias por vuestra atención. Y por eso os pido el 26 llevéis al lado del voto, llevéis mucho corazón, porque estamos ganando un país. Estamos en un momento histórico, como estos que os he contado, y por eso nos está mirando Europa, porque también miró Europa cuando la Revolución Francesa, y miró Europa cuando las guerras carlistas, y miró Europa cuando la Segunda República, y ahora también está mirándonos Europa, porque igual que Bismarck, cuando la Comuna de París soltó a los soldados franceses, porque a quien tenía miedo, dijo Bismarck, eran los comuneros que podían contaminar a los alemanes que también querían terminar con esas políticas contrarias a la democracia, y soltó a los soldados franceses. Ahora nos está mirando Europa. Recordad cómo se emocionó el mundo con un pequeño partido como
como Syriza cuando ganó las elecciones en Grecia. Por eso les han maltratado tanto, por eso les han golpeado con tanta dureza, porque eran un ejemplo, eran un país pequeñito. Imaginaos lo que significa para la Francia, que está en pie, que está en huelga, defendiendo a los trabajadores, defendiendo los servicios públicos, lo que significa que ganemos nosotros. Imaginaos lo que significa para Corbyn en Inglaterra, el que ha ganado en el Partido Laborista y que quieren presentarlo como un loco. Imaginaos lo que significa para Portugal, que está gobernando una coalición de izquierdas, lo que significa para la propia Grecia, lo que significa para Italia, lo que significa, fijaos, para Europa.